¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua? Soy Sergio Rangel, abogado, mexicano con más de 25 años de experiencia en propiedad intelectual y les doy la más cordial bienvenida al podcast Cultura Intelectual. Dependiendo de la literatura consultada o si le preguntas a ChatGPT, a DeepSeek o a Copilot, se podrá decir que la bebida más consumida en el mundo después del agua es el té. Sin embargo, es cierto que es muy difícil que alguien se haya puesto a contar todas las tazas de té y todas las tazas de café que se han consumido o que se consumen. Y también es cierto que hay literatura especializada en café que pone a esta bebida como el segundo líquido, digamos la medalla de plata de la bebida que se consume en el planeta. Lo cierto es que es una bebida sumamente importante el café para la gran mayoría de las culturas, no solo desde el punto de vista económico, que por supuesto es importante. Esto detona bienestar en los productores, distribuidores, tostadores, vendedores y en expendios de café, sino también para las personas que inician su jornada día a día con una taza de café y también para las millones de personas que diariamente se sientan alrededor de una taza de café simplemente a charlar de cualquier tema. Piensen cuántas veces han dicho a una amistad, vamos por una taza de café. ¿O cuántas parejas se habrán conocido frente a una taza de café? No una taza de agua o no una taza de té, sino una taza de esta bebida que ha sido el pretexto para reunirse, sin la formalidad de una comida o de una cena y suficientemente versátil como para terminar la reunión en 5 minutos o para alargarla varias horas, por supuesto, dependiendo del gusto de la compañía. También es cierto que alrededor del café existen muchas subculturas dependiendo de la zona del mundo de que se trate. El café y su consumo tienen una diversa concepción en países europeos, en África, en Latinoamérica, en Oriente Medio, en Lejano Oriente, etc. Es común ver en países como Italia o España que la gente, caminando por la calle, de pronto se detiene unos minutos para tomar un par de tragos de café rápidamente en una barra, de un café expreso, de un café ristretto, para después continuar su destino. O como en países como puede ser México, Austria o Francia, en donde la gente hace todo un ritual para el consumo, acompañando esta bebida con pastel, con pastas y en un ambiente de convite. Les he de contar que tengo la experiencia de haber sido una vez invitado por una ex compañera mía de la universidad donde hice la maestría. Ella es italiana y me invitó a comer en su casa en Roma con sus papás y su hermano. Fue muy interesante porque después de que terminamos de comer, nos paramos todos, salimos del apartamento donde ellos vivían y nos fuimos caminando un par de cuadras para llegar a una cafetería. Y simplemente lo que hicimos fue formarnos, se pagó el café, se solicitó en la barra, nos sirvieron a todos una taza pequeña de café, que podría haber sido un café expreso o un café ristretto. Recuerdo que en aquella ocasión yo tomé un café ristretto y simplemente después de a lo mejor unos 3, 4 minutos de haber disfrutado el café, nos volvimos otra vez a salir y regresamos al apartamento para seguir charlando. Fue para mí una experiencia muy singular porque ciertamente en México, que es de donde yo soy, aquí la gente se puede tomar horas tomando una taza de café. Muy interesante ver las diferentes formas que en el mundo existen para apreciar esta bebida. El café en las culturas del Medio Oriente ha representado una enorme importancia en lugar o dando lugar a lujosas cafeterías en donde las personas se reunían a charlar y tomando en cuenta que en la cultura y en la religión musulmana no se consumen bebidas alcohólicas, el café es el marco perfecto para las reuniones sociales, políticas y familiares. Incluso
Se ha dicho que en la cultura moderna, o que nuestra cultura moderna, mejor dicho, ha surgido gracias al café, ya que fue en las cafeterías de París, en las cafeterías europeas, donde principalmente se reunían los filósofos, los artistas, los compositores y los autores, los escritores, para que a través de sus intercambios intelectuales se diera lugar a periodos históricos, como lo fue el periodo de la Ilustración. Otro dato interesante. ¿Sabías que los tres países que consumen más café, Finlandia, Noruega e Islandia, ninguno de ellos produce café? ¿O sabías acaso que los tres países con las más grandes industrias de distribución de café, que son los Estados Unidos de América, Italia y Suiza, tampoco producen café? Hablar del café puede ser algo sumamente apasionante y realmente hay tanto que decir que una temporada de cultura intelectual no bastaría para abordar siquiera una pequeña parte de lo que representa esta bebida y de su cultura que reúne personas, conversaciones e ideas. Cuando huelo una taza de café, vienen a mí diversos pensamientos e inquietudes. Hablar del café es tan variado como hablar de su historia, de su siembra, de su producción, de los variados procesos, de las variedades, de los varietales, de los mercados de futuros, del café como commodity y de los cafés de especialidad, de la tecnología y del café, como por ejemplo, cómo es que la tecnología logra hacer que se preserve por más tiempo el grano en buenas condiciones, o cómo lograr que el café leofilizado conserve su aroma, que por cierto el café leofilizado no es más que el café soluble que seguramente todos los oyentes de este podcast han bebido alguna vez. Precisamente este ha sido uno de los grandes logros tecnológicos. Han de saber que este proceso de leofilización no es un proceso nuevo y no significa más que retirarle la humedad a las cosas. En este caso, ya desde hace mucho tiempo se había logrado retirarle la humedad al café, pero había un problema, ya que después, cuando se rehidrataba el café, esto quiere decir cuando se echaba el café leofilizado en el agua, este café ya no tenía aroma. Entonces fue un gran avance tecnológico el lograr que ese café, a la hora de rehidratarse, pudiera conservar esos aromas que son tan características de esta bebida. También podemos hablar sobre los beneficios de beber café, como los daños que puede haber por beber café, como lo que puede también ser pues el exceso del café, lo malo que puede ser tomar café en exceso, sobre la cantidad idónea o la cantidad máxima saludable de consumir cafeína, sobre los efectos medicinales de la cafeína o sobre los diferentes métodos de descafeinar el café. Hay muchísimo que hablar. Y un mundo aparte es hablar de las muy distintas formas de preparar, o mejor o más correctamente dicho, de infusionar el café, que puede ir desde el método más sencillo y que por cierto es el método que se utiliza para catar café, que consiste simplemente en poner agua sobre café molido y dejar que este café se infusione y ya después retirar los granos que están flotando con una cuchara, hasta los métodos más sofisticados como puede ser la preparación de un café expreso, o los métodos más vistosos como puede ser el preparar un café en una muy interesante y bonita cafetera de sifón. Estos métodos siempre están influenciados por diferentes procesos de molido del café, que también pueden ir desde moler el café en un mortero o en un molino de piedra hasta unos sistemas ultra sofisticados que existen en Suiza, que emplean rayos láser para medir las micras del grano del café que se está moliendo. Y claro, sin duda que otra área moderna que ha empezado a influenciar el mundo del café es el desarrollo tecnológico relacionado con el diseño y la fabricación de tazas
y de vasos para café, donde se pueden encontrar los diseños más sofisticados que permiten la conservación del calor y la concentración de los aromas que estamos buscando, en vasos de vidrio de borosilicato, de doble pared, sin tampoco olvidar estas cucharas de titanio que ahora se están utilizando para la cata de café. Como ven, el mundo del café puede ser tan sencillo o tan sofisticado y complejo como cada persona quiera abordarlo. Sin embargo, en todos está la máxima: beber una rica taza de café que nos brinde un placentero y perenne sabor en la boca. Podríamos dividir al café en dos grandes mundos: el café como commodity y el café de especialidad. El término commodity se refiere a un producto básico que es intercambiable y homogéneo, esto es, que no importa quién lo produce o el origen de este producto, como puede ser el petróleo, el oro, el maíz o el trigo. Entre los productos identificados como commodity está el café, en el cual se ha manejado la idea a nivel mercado que es un producto homogéneo y que no hay gran diferencia entre los granos producidos en un sitio y otro, lo cual no necesariamente es cierto. Hemos podido ver que el café puede ser un producto de especialidad, en el cual resulta importante el sitio, la tierra, el clima, la técnica con la que se produce, las variedades y los varietales que se obtiene del café, etc. Por tanto, podemos encontrar cafés considerados como commodity que se cotizan en Nueva York a $7 por kilogramo, y tenemos otros cafés que son cafés de especialidad, como el café Geisha de Oaxaca en México, o como los cafés en Panamá o en Costa Rica, que pueden cotizarse entre $80 y $200 el kilogramo, y a veces más. Con relación al café de especialidad, la propiedad intelectual está relacionada en muchas etapas de su producción, y no nada más de eso, sino también de su degustación. Podemos encontrar diferentes variedades vegetales con relación al grano del café, lo que no es fácil porque el café es una planta que tiene una característica muy peculiar que se llama plasticidad genética, lo que significa que naturalmente el café puede cambiar fácilmente sus características genéticas. Existen varios casos en donde espontáneamente aparecen cafetos con características distintas a los de los cafetos sembrados en una finca, dando lugar a un varietal diferente en donde nadie intervino, ninguna persona, ninguna mano del hombre intervino para que ese cafeto tuviera características diferentes. A eso le llamamos plasticidad genética. ¿Y qué es una variedad vegetal? Puede definirse como un conjunto de plantas dentro de una misma especie que comparten características específicas y estables que las distinguen de otras variedades. Ejemplo de esto puede ser la manzana, en donde tenemos, por ejemplo, la manzana gala, la manzana Golden Delicious, la manzana Jazz o la manzana Granny Smith. O también podemos tener el aguacate, en donde tenemos el aguacate Hass, el aguacate Carmen o el aguacate Reed. Un ejemplo de obtención de una variedad vegetal puede ser a través de los injertos de diferentes plantas, y esto puede ir variando tanto como incluso utilizar isótopos radioactivos para modificar la genética de ciertas plantas y obtener plantas totalmente distintas a las que antes había. Desde el punto de vista legal, para que una variedad vegetal, para que una variedad pueda ser protegida por derechos de obtentor, así se le llama a los derechos de quien obtiene una variedad vegetal, como los derechos reconocidos por el Tratado UPOV. Se preguntarán qué significa UPOV, y es el Tratado de la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales, del que, por cierto, México es parte. Pueden cumplirse, o deben, mejor dicho, cumplirse con 5 criterios fundamentales. El primero es el criterio de la novedad. Esto significa que no debe haber sido comercializada esta variedad antes de cierto plazo previo a la solicitud de protección.
En segundo lugar, tenemos el término de distinción, que esto significa que debe de diferenciarse claramente de cualquier otra variedad vegetal conocida. También tenemos el criterio de la homogeneidad. Esto significa que las plantas deben mostrar características uniformes en sus formas o en sus puntos esenciales, en lo que las diferencia esencialmente. ¿Qué es la estabilidad? Que es otro criterio. La estabilidad son las características que deben mantener constantemente o que se deben mantener constantemente a lo largo de las futuras generaciones. Y por último, el criterio final es el de la denominación, que debe de tener un nombre único y no confuso respecto a otras variedades. Con respecto al café, hay tres principales variedades: la robusta, la arábiga y la libérica. Les he de decir que principalmente, o las más comunes que se conocen, son la robusta y la arábiga, pero también existe esta tercera variedad que es la libérica. De ahí se desprenden una gran cantidad, una variedad muy importante de varietales del café, entre los que hay varietales propios de ciertas regiones y algunos más generales. Algunos varietales que puede haber es el geisha, el maragogipe, el catuai, el típica, el bourbon, etcétera. Por otro lado, tenemos las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas, que son signos distintivos, que están por supuesto regulados por la propiedad intelectual, que permiten identificar la ubicación y los métodos de producción estandarizados que permiten al público consumidor tener una tasa, o mejor dicho, tener una cierta confianza sobre las características de la taza de café que están consumiendo. Algunos de los cafés con denominación de origen más famosos son, por ejemplo, café de Colombia. Tenemos el café Tarrazú. Tarrazú se encuentra en Costa Rica. Tenemos también el café Marcala, que se encuentra en Honduras, y aquí en México tenemos algunas variedades, o mejor dicho, algunas denominaciones de origen para café, como tenemos café de Veracruz, o café Veracruz, que es la denominación correcta, café Chiapas y café pluma, que para quien no sepa, el café pluma viene de la denominación, o de la zona, mejor dicho, de Pluma Hidalgo, que es una serranía que se encuentra en el estado de Oaxaca. Igualmente, la propiedad intelectual está constantemente presente en el mundo del café a través de las marcas de los granos, de los diferentes granos que se venden, pero también a través de la tecnología de las maquinarias utilizadas para su procesamiento, para su tueste, para su molido y para su infusión. También, por ejemplo, se utilizan diferentes tecnologías para la obtención de café descafeinado, procedimiento con el objetivo de retirar la mayor cantidad de cafeína del grano. Están métodos como el del solvente directo, el del solvente indirecto, el método del dióxido de carbono, el método suizo y algunos otros métodos que se han ido desarrollando por científicos. Incluso nos podemos encontrar a la propiedad intelectual metida ahí, teniendo una íntima relación con lo que son los diseños industriales de jarras de agua, de jarras para hervir, de tazas, de vasos, etc. Como ven, la propiedad intelectual está en todas partes. ¿Sabías que dependiendo del proceso de infusión es el grueso de la molienda del café que se tiene que utilizar? Y esto es muy importante. Como lo comentábamos, métodos como el de remojar el café en agua, que es para hacer el cupping o para hacer la cata, o por ejemplo el método conocido como el de prensa francesa, demandan de granos gruesos de café para poderse hacer así. Y tenemos algunos métodos que requieren un molido tan fino como el del talco o la harina, y con este tipo de molienda es con lo que se puede hacer el café turco. ¿Sabías que un café de sabor predominantemente amargo significa que probablemente hay errores en el tueste, en la molienda o en la preparación de ese café? Un molido correcto nos puede llevar a un café dulce con sabores equilibrados, una acidez agradable,
con poco sabor amargo. Igualmente, un buen tostado es importante, ya que los tostados oscuros, que hay quien los prefiere, en Italia por ejemplo se toman mucho los cafés oscuros, pero bueno, esos cafés tienden a resaltar los sabores amargos, un poco también a chocolate, por ejemplo, que puede uno encontrar en una taza de café, mientras que los tuestes más ligeros resaltan sabores frutales y ácidos. Es muy interesante decirles que, por ejemplo, el término ácido en el café no se refiere a otra cosa sino a esa acidez, por ejemplo, que encontramos en algunas frutas, como puede ser una manzana. Imagínense morder una manzana y sentir esa acidez que hay en la pulpa, que hay en el jugo que uno prueba cuando está tomando esa manzana. Eso es, ese tipo de sabor es al que le llamamos el sabor acidez en el café. En fin. Parece que el camino para encontrar, para conseguir una buena taza de café es muy complejo y muy amplio, al igual que muy costoso y difícil de conseguir, pero sin duda que es un camino que para quien disfruta una buena taza de café merece la pena y la paciencia y el tiempo y el esfuerzo, porque realmente encontrar o degustar una buena taza de café es algo fantástico. En las siguientes ediciones de Cultura Intelectual estaremos hablando más a detalle de las diferentes facetas del café, de este grano y de esta bebida que son tan importantes para nosotros, especialmente para mí, que yo lo disfruto realmente mucho. No queda o no hay como una buena taza de café que le deja a uno un agradable sabor en la boca después de una sabrosa comida o después de quien quiere compartir tiempo con un ser querido o con una interesante charla. Sin embargo, antes de concluir, me permito hacerles una pregunta. ¿Qué significa un buen café? La respuesta se las compartiré en el siguiente episodio de este podcast. No dejen de acompañarme en la siguiente edición de Cultura Intelectual, donde hablaremos más de la cultura del café. Les invito a compartir sus comentarios y preguntas. Y si el contenido es de su interés, les es útil, por favor, consideren suscribirse. Saludos desde mi micrófono y recuerda que tienes tan cerca de ti a la propiedad intelectual que si estiras la mano, tocarás un objeto con derechos de propiedad intelectual. Muchas gracias.